Entonces empezamos a grabar ya. Creo que vamos a jugar Unrailed. Ok. Bueno, ¿tú todavía sigues comiendo tu paleta o ya te la acabaste? No, ya me la acabé. De hecho, dijiste, vamos a empezar a grabar ya y aventé mi chicle así. ¿Puedes cortar las partes en las que no son inteligentes, por favor? Ujú. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy es un día muy especial porque estoy aquí con Nayeli Trejo, mi queridísima esposa. Ok, pues el día de hoy jugamos Unrailed. ¿Cómo describirías el juego? Pues Unrailed es un juego en el que tienes que llevar el tren, que tiene en realidad las vías no están completas, y tienes que llevar el tren de estación a estación. Cada estación es un nivel y para poder llevar el tren de una estación a otra tienes que construir las vías, y para construir las vías tienes que recolectar los recursos necesarios, que son piedra y madera. Pues la idea básicamente es esa, llevar el tren. Ahora sí que seguir las vías que estén hechas hasta ese momento, entonces estás contra reloj. Pierdes cuando si no logras llevar el tren a la otra estación. Entonces, ¿qué estilo de juego dirías que es? Género estresante, 100%. Definitivamente es algo que me gustó. ¿Por qué? Porque no es algo como que jugable para mí, en el sentido de que no son tantísimos controles. Yo quiero ser esta galleta. Eres una Sí, galleta soy una galleta. en el juego también. Ya dale aquí. ¿Algún plan de cómo repartir las tareas? No, pues mientras como caiga. Eso siempre ha sido una muy buena idea. ¿Qué es lo peor que puede pasar? No veas cómo juego, si no te empiezas a alterar. Si agarras esos patitos, ¿te darán algo? Para ir por ese pato. Creo que ya descubrí mi vocación de galleta. O sea, ¿vas a hacer galleta o Hacer mucha madera. Oh, ¿ya fuiste por el patito? no sé qué le ¿Ya pasó? no está? El patito, no. Sí. ¿O no? La cheat. ¿Qué está pasando? ¿O no? Me llevo esta para la... Kitty. Tú. No sé qué estoy haciendo. ¡Ah! ¡Pánico! ¡Pánico! Agarré esta cubeta y no sé qué hacer con ella. La pondré aquí. Es que no veo. Ya hay otro pato. O el mismo pato, no sé. Ahí están los patos. ¿O no? Ahora veo menos. Y hay muchos patos. Yo creo que vas muy bien. Si podrías ir un poquito más rápido, estaría mejor. ¿Cómo le voy a hacer con las vacas esas? No las puedes minar. No se ven este juego como que se pueda. Mejor no las molesto. Es que la verdad no veo en 3D bien. Yo creo que este juego es muy fácil. Muy fácil. Nada más es como que agarro mi hachita, luego agarro de mi piedrita. Es muy tranquilo. Órale, tenemos 4 clavitos. ¡Wow! Hay que utilizarlo sabiamente. No quiero estresarte, pero no sé qué estoy haciendo. Me gusta mi tarea. Solo veo que te mueves de un lado a otro. Y yo así, la. Yo digo que hay que producir dinamita. Suena algo que puede ser útil. Oh, cambió la musiquita. Significa que estamos en otro lugar. Oh. ¿Por qué hay personas? De ser nuestros amigos. No creo, nunca lo es. Por si las dudas, me llevo el hacha. Pues no con esa actitud. Ya ganamos un trofeo, sí. ¿De paseo ganado o algo así? No entiendo exactamente qué significa, pero es un trofeo y me lo merezco. Ahí vienen tus amigos y quieren ayudarte, mira, se llevan tus cosas. ¿No puedes pegarles con el martillo? Ah, o no que no. No que sea amable con ellos. O se hace No, así se que... Chin. Y yo soy la cruel. Yo pensando, solo tengo que ahuyentarlos. No pasa nada. Y tú acribíllalos. Quisieras que hiciera eso con las vaquitas, ¿verdad? Los camellos se toman nuestra agua. ¿Qué? O sea, todo el lago que tienen, eso sí es ser mala onda. Acribíllalos. ¿Me puedes hacer un caminito hacia donde hay que llegar? ¿Hacia dónde hay que llegar? Eso es lo que estoy haciendo todo este tiempo. Así de, oye, ¿podrías jugar bien? Ah, perdón, no lo había pensado. ¿Quieres intentar ese veces? Pues a ver, ¿qué de malo puede pasar?
Pero no entiendo, o sea, hay que poner la cubetita ahí. A ver. Si es que hay que poner la cubeta, ya valió. O sea, solo si la cubeta está ahí y ahí es en donde funciona el radio Eso de parecía. poder. Me siento tímida. Pues lo único bueno es que ya tengo un lugar donde poner mi cubeta. Bueno, algo sirvió, pero ¿a qué precio? Nos hubiéramos comprado una lamparita porque ahora no sabemos para dónde ir. Rumbo al éxito, rumbo al éxito. O a ese bloque de piedras del cual no vamos a poder pasar. Ven, no les puedo dar de hachazos, tienen a fuerza que hacer con el pico. ¿No crees que eso es un poco perturbador? ¡Ay, hay una pila! ¿Qué es eso? Ah, no, es un pingüino. En forma de pila. Por fin la cubeta. Y su poder es demasiado. Su poder. Oh, Dios mío, me siento invencible. Oh, no, creo que dejé por allá escondidas las... Estoy haciendo nada. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¡Ah! ¿O tú crees que todavía el que siga hacia nieve? Pues es que creo que no cambiamos de bioma hasta que cambiamos de engine. Ah, entonces sí, ya por Dios. No tengo nada en contra de la nieve, pero la odio. Oh no, eso no se ve muy amigable. ¿Qué demonios está pasando? ¿Tú que querías cambiar de bioma? Pensándolo bien, la nieve no se ve. Esto ya son puros inventos. Yo digo, Creo que ¿qué este es el demonios? final del juego. Llegamos Sentiré al que es final. el final. El dilema del tranvía habla... Ah, mira, aquí dice cómo lo traducen. Es un experimento mental. Y de lo que trata es que hay un tranvía que corre fuera de control por una vía y en su camino se hallan 5 personas atadas a la vía por un filósofo malvado. Afortunadamente puedes accionar un botón que cambiaría al tranvía a una vía diferente. Por desgracia hay otra persona atada en esa otra vía. Y la pregunta es entonces, ¿presionas el botón o no? Interesante. O sea, creo que tal vez la respuesta como que más rápida sería, pues definitivamente si quiero salvar a más vidas, lo debería de apretar, ¿no? Sin embargo, me atrevería a hacer preguntas que van a sonar un poco como, ¡ah, qué malvada! Así. Pero, ¿acaso sé o puedo saber quién es la otra persona que está en la vía? ¿Tú crees que eso cambiaría la balanza? A primera instancia, pues no se siente bien como preguntarse esas cosas porque debería uno de querer salvar más vidas, pero pues el hecho de quererte meter en situaciones en las que tengas que cuantificar qué tan valioso no es una vida, yo creo que sí es una situación en la que no se siente como que tan bien por sí solo pensar en eso, ¿no? Quisiéramos que pensar que todas las vidas tienen el mismo valor. Sin embargo, hay algo que tal vez nos diga que no necesariamente es el caso. Pero bueno, entonces suponiendo que no puedes preguntar nada, entonces la respuesta es sí lo harías, sí apretarías el botón. Pues sí, creo que sí. Si no tuviera más información, pues definitivamente sí. Porque creo que también después el experimento se vuelve interesante cuando ya lo empiezan a modificar. Que te imagines que tú estás como que en un puente por donde va a pasar el tren y que estés al lado de una persona que es como que de tamaño muy grande, que sabes que si la avientas a las vías va a lograr detener el tren y el tren ya no atropellaría a las 5 personas, se salvarían. Entonces la pregunta es, ¿empujas a la persona? Ok. También me parece interesante porque ¿Es exactamente lo mismo? es exactamente lo mismo, sí. Una de las razones tal vez por las que no cambiarías o apretaras el botón o aventarías es porque tal vez podrías pensar que, bueno, o sea, oh, es demasiado difícil pensar, entonces mejor dejaré que las cosas sigan su curso y no intervenir en lo que sea que va a pasar. Y sobre todo porque así evitas el cargo de conciencia tal vez que te pueda quedar, ¿no? Como que es una forma de... Que creo que es algo que es un punto que se ve claro o más bien se pretende que se vea, supongo, no sé, más claro en el hecho de que con la otra opción, ¿no? En el que tú seas quien aviente a alguien, que es diferente, ¿no? Es interesante cómo te deja ver ese cambio, ¿no? En el experimento, te deja ver que eso es como, es lo que estás haciendo, no es, tal vez el hecho de apretar un botón lo haga ver como que Más distante. más exactamente, así que es que es un botón, ¿no? No tengo que apretar ni gatillo, pero ya ese cambio en el experimento hace ver eso, ¿no? Que ¿Hay algo que quieras decir para despedirte? ¿Dónde te podemos encontrar
¿Dónde te puede seguir la gente? Aquí en la casa. Normalmente. No, pues no, la verdad no tengo como que, no soy un influencer como tú, todavía. Pues, ¿qué quiero decir? Para empezar, sí, no, en realidad, gracias por darme, el espacio, que en realidad me convenciste. No, pero gracias, incluso aunque haya sido convencerme, porque definitivamente es algo que nunca había hecho, y tú sabes, o sea, que tenía miedo de hacer, no me gusta, normalmente hablar, muchos que me conocen lo saben. Entonces, sí me encanta divagar y estuvo muy padre. Y gracias por invitarme a jugar también, ya tenía rato que no lo hacíamos, me gustó mucho ese juego. Gracias y espero que muchas personas te sigan. Pues ahora que saliste tú, yo creo que ya. Seguramente, ¿no?